Mucho hace para que ustedes se puedan dar cuenta en el examen. Bueno, en la herencia autosómica, como ya les mencioné, se afectan los 22 pares de autosomas que tenemos en nuestro organismo. Ustedes pueden poner autosomas o pueden poner cromosomas autosómicos. Cualquiera de las dos es válida. Bueno, entonces, ¿qué es la herencia autosómica dominante? Si ustedes recuerdan, nosotros tenemos herencia de tipo dominante y herencia de tipo recesivo. ¿Cuál es la herencia, chicos, que se presenta en todas las generaciones? ¿Cómo se llamaría la herencia en la cual yo veo que se representa en cada generación? Se transmite de padre a hijo, padre a hijo, padre a hijo, padre a hijo. ¿Será dominante o será recesiva? Dominante. Dominante, ¿verdad? Herencia dominante. Ahora, la recesiva es aquel tipo de herencia en el cual esta expresión especial, es decir, tal vez un color de ojos claro, una pigmentación de piel clara, un tipo de cabello rizado, todas esas que son características recesivas se presenta saltando una generación. ¿Ya? Esos son los diferentes, o sea, la diferencia entre una herencia dominante y una recesiva. La dominante sí o sí va a estar presente de generación en generación y la recesiva saltando una generación para poder ver expresadas estas características. Bueno, ahora que ya están más o menos dicho lo que es dominancia y recesividad, vamos a hablar de la herencia autosómica dominante. Como su nombre lo dice, este tipo de herencia afecta únicamente a los Este tipo de herencia, chicos, denominada autosómica dominante, es el tipo de herencia que va a afectar, como ya les mencioné, únicamente a los 22 pares de genes autosómicos, ¿ya? De las células. Obviamente, solo a los 22, como ya les mencioné, se exceptúa la parte del cromosoma sexual, ya que existe otro tipo de herencia que se denomina ligada al cromosoma X, que es así, que se estudia únicamente o sea, los cromosomas sexuales. Entonces, ¿qué tipo de características nos dan los 22 pares de cromosomas autosómicos? Todas. La morfológica, es decir, cuando hablamos de morfología, tal vez que tengamos nuestros 5 dedos, no tengamos más ni menos, el tamaño o la altura, si quieren verlo así, el color de piel, el color de cabello, el color de ojos, tipo de piel, tipo de cabello, etcétera, 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 ¿no? Y también características bioquímicas, es decir, el tipo de sangre, si tenemos producción o no de determinados aminoácidos, proteínas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en este tipo de herencia autosómica, nosotros tenemos tres formas de presentación. La primera de ellas se denomina homocigoto. Esto ya lo vimos la semana pasada, así que solamente a manera de recordatorio. Homocigoto. ¿Qué quiere decir el prefijo homo? Iguales. Iguales. Entonces, aquí yo voy a ver que ambos alelos que constituyen el par de cromosomas van a ser iguales. Acuérdense que para la dominancia generalmente se expresa con letras mayúsculas y la recesividad con letras ¿de qué tipo? Minúscula. Minúsculas. Entonces, a eso nosotros llamaríamos homocigoto. Aquí están viendo letras mayúsculas y letras minúsculas.
Ahora, heterocigoto. ¿Qué significa heterocigoto? Diferente. Heterocigoto quiere decir diferente. Entonces, ¿cómo vendría a expresarse los alelos heterocigotos? Díganme, chicos, ¿cómo vendrían a expresarse los alelos heterocigotos? Mayúscula, minúscula, Bien, una mayúscula y una minúscula. Bueno, chicos, entonces, de esa manera yo vería expresados los genes heterocigotos con una letra mayúscula y una letra minúscula. Ahora sí, díganme ustedes, ¿cómo yo vería expresada la herencia autosómica dominante? Si les estoy diciendo dominante, nosotros únicamente en estos genes, o en este tipo de herencia, perdón, van a verse expresados los genes con estos alelos. En este caso, nosotros solo vamos a ver los genes dominantes, es decir, expresados bien sea con dominancia completa, como es en este caso de aquí, que son homocigotos o heterocigotos, pero, como ya les mencioné, dominantes. ¿Quedó claro? Sí. Bueno, existen reglas para la identificación de este tipo de herencia, es decir, de la herencia autosómica dominante. Dentro de estas reglas nosotros tenemos la primera que nos dice que los individuos que son afectados o que se encuentran afectados con algunas enfermedades o características especiales, ¿no? Como ya les había mencionado, en características especiales puede ser un color de ojos distinto. No sé si han visto que salen algunos individuos que tienen un color de ojos bastante fuera de lo común. Ahora con esto del TikTok y demás redes sociales, eh, se ve bastante, ¿no? Que los colores de ojos de otros países son, qué sé yo, decirles color del mar. Algunos otros son colores morados, colores un tanto rojizos. Entonces, estas son características especiales, ¿no? Que tienen estos individuos. Pero dentro de ellos, dentro de esta herencia autosómica dominante, nosotros vemos que los individuos que vienen a ser afectados con alguna enfermedad o característica especial son siempre hijos de padres que se encuentran afectados, ¿no? Como ya les mencioné, la dominancia, es decir, los genes dominantes se tienen que presentar de generación en generación. Es decir, que para tener este tipo de herencia, los padres tienen que estar afectados con esta característica para que los hijos tengan esta característica. ¿Quedó claro la primera regla? Chicos, Sí, doctora.
Bueno, entonces como quedó claro, nos vamos a la segunda regla. La segunda regla para la identificación de la herencia autosómica dominante nos menciona que las proporciones de alteraciones homocigotas y heterocigotas en la descendencia, es decir, en los hijos de individuos que están afectados por una patología, no cambia estadísticamente de un medio para un medio. Eso nos dice la segunda regla. Y por último, la tercera regla nos menciona que los individuos, es decir, los hijos resultantes de una pareja que tenga este tipo de herencia autosómica dominante, van a ser de ambos sexos en igual frecuencia. No quiere decir que porque sea varón va a tener mayor posibilidad de tener la característica o enfermedad, o porque sea mujer va a tener la característica especial, sino que aquí ambos sexos se ven afectados con la misma frecuencia, ya que aquí estamos hablando de autosomas y no del cromosoma sexual. ¿Quedó claro? Sí, Bueno, si tienen dudas, por favor pregunten. Después en el examen nadie les va a decir nada. Bueno, ya vimos la herencia autosómica dominante. Ahora vamos a ver un poco de la herencia, pero en este caso autosómica recesiva. ¿Qué les dice a ustedes la palabra recesivo? Si cuando hablamos de dominante, o sea, de herencia autosómica dominante, hablamos de que esta característica especial se transmite de generación en generación, ¿qué pasará con la herencia autosómica recesiva? Ya mencionamos, chicos, por favor, atiendan. Mencionamos que en la herencia autosómica dominante, la característica de la cual se hablaba era una característica que se transmitía de generación en generación. En la herencia autosómica recesiva, yo voy a ver que la característica especial o la enfermedad se transmite solamente saltando una generación, ¿ya? A eso se llama recesivo. Para que yo tenga esta característica, para que yo tenga esta característica recesiva presentada en un determinado individuo, esta va a ir saltando una generación. Es decir, que si el padre tiene un color de ojos claro, azules, por ejemplo, ya la madre, para no borrar el símbolo, la madre tiene un color de ojos claro, es decir, azul, verde, un color de estos raros que hay. Se casa con un individuo considerado normal de ojos cafés. ¿Quién va a tener la predominancia en el color, el café o el color claro? Café. El café, ¿no es cierto? Entonces, para que yo vea expresada la característica especial de esta señora, es decir, el color de ojos claro, ninguno de los hijos resultantes de ese matrimonio va a tener esa característica. Ahí yo voy a ver la dominancia de este color oscuro sobre los hijos de este matrimonio. Pero si uno de estos hijos se casa
uno de ellos va a volver a salir con la característica especial que tenía la madre. Entonces, si ustedes ven aquí, tenemos el salto de una generación para la expresión de una determinada enfermedad o característica. Sí o sí se salta una generación, es decir, no lo vemos en los hijos, lo vemos reflejado en los nietos. Bueno, ahora que ya tienen un poco más claro qué es la herencia autosómica recesiva, no se olviden, la palabra autosoma hace referencia a los genes o a los 22 primeros pares de cromosomas. Nos vamos a hablar de las reglas. Dentro de las reglas también tenemos tres. Por favor, no vayan a confundir la herencia autosómica dominante con la recesiva. Bueno, la primera regla para identificar la herencia autosómica recesiva, nos menciona que los padres y parientes, con excepción obviamente de los hermanos de un determinado individuo que se encuentra afectado por una característica o enfermedad, son generalmente normales. ¿Ya? Son generalmente normales. Ahora bien, en ambos casos, esto ocurre con igual frecuencia. Entonces, aquí les estoy queriendo decir que los padres de un determinado individuo con una característica especial y los hermanos vienen a ser normales, pero este individuo, un determinado individuo va a tener que heredar sí o sí la patología, es decir, la enfermedad o la característica específica. No sé si entendieron esta parte. ¿Entendieron, chicos? Doctora, Dígame. en sí, entonces, está diciendo que los padres y los hermanos serían normales, pero ¿va a haber uno que herede eso y se le va a pasar a sus hijos? ¿O él va a heredar las características? Él va a heredar las características. A ver, volvamos al ejemplo que estábamos mencionando hace rato. La madre dijimos que tenía un color de ojo claro, ¿no? Pues pongámosle azul. El señor con el que se casa tiene color de ojos café. Dijimos que los hijos de este matrimonio, ¿qué color de ojos iban a heredar? Café. Café, señor. Café, 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 café. ¿Qué sexo tendrán estos circulitos? ¿Femenino o masculino? ¿Femeninos? Femeninos, ¿cierto? Femeninos. El cuadrado, Masculino. masculino. Entonces, aquí tenemos todos estos individuos que han nacido de este matrimonio que tienen ojos color café. Bueno, esta señora se casa con un individuo que tiene ojos color café también. Y de este matrimonio resulta que sale una hija con el mismo color de ojos de la madre. El resto de sus hermanos tiene color de ojos café. Díganme ustedes, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Los padres de la chica tienen color de ojos claro? La abuela. La abuela, pero los padres son normales, ¿no es cierto? Tienen un color de ojos normal. ¿Sí o no? Sí, El resto de los parientes, es decir, los tíos y los primos de la chica, también tienen color de ojos café, ¿no ves?
Hasta aquí la regla se está cumpliendo. Los padres, color de ojos café. Los parientes, color de ojos café. Excepción de hermano. Puede ser que algún otro hermano más haya podido presentar este color de ojos azul que tiene la chica en cuestión, pero no es así. Solamente una heredó este color de ojos. Son normales, tienen color de ojos café, pero, solo una, al ser estos genes recesivos, solamente un individuo de esta familia logró obtener los genes que tenía la abuela. A eso, chicos, se le llama herencia autosómica recesiva. O sea, aquí solamente uno es el que gana. No sé si ahora me entendieron. Sí, ¿Quedó más claro o no? sí, doctora. Muy bien. Entonces, ya tenemos la primera regla que nos menciona lo que acabamos de explicar, que los padres y parientes, con excepción de algún hermano, de individuos que se encuentran afectados con alguna patología o característica especial, son generalmente normales. ¿Ya? Son normales, es decir, no tienen esta característica y en ambos sexos esto ocurre con igual frecuencia. No importa si es mujer o es varón, la frecuencia es la misma. Bueno, segunda regla, nos menciona las proporciones de alteraciones. En este caso, que vienen a ser de hermanos afectados y normales, no cambia estadísticamente de 3/4 para 1/4. Aquí en el ejemplo, ¿cuántos hijos tenemos de ese matrimonio? Del ejemplo de la abuelita. Tenemos aquí 4, ¿no es cierto? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 hijos. De esta primera hija que se casó y que tuvo descendencia, ¿cuántos hijos tuvo? Nos menciona que 4. Entonces, ¿cuántos de ellos fueron afectados con el color de ojos claro? Uno, ¿Uno de cuántos? de cuatro, ¿Y cuántos tienen el color de ojos normal? Tres, ¿De cuántos hijos que son en total? cuatro. cuatro. Entonces, ¿se cumple la regla o no se cumple la regla? Sí, Se cumple la regla, ¿verdad? Entonces, dentro de las proporciones de los hermanos, no se olviden que son afectados y normales, los afectados generalmente van a ser 1 de 4 y los normales, pues el resto, que vienen a ser 3 de los 4 hijos que puede tener un matrimonio. Ahora bien, tenemos la última regla, que nos menciona que si hay consanguinidad entre los padres, es decir, entre los individuos de un matrimonio, y estos se encuentran afectados por una patología, obviamente esto se vuelve mayor a lo esperado en, ¿cómo les mencionaría? En lo que viene a ser su descendencia. Mientras el gen sea raro de presentarse, o sea, mientras el gen sea recesivo y la consanguinidad entre ambos progenitores esté presente, este gen se vuelve dominante, chicos, se vuelve dominante. Es decir, la frecuencia de presentación de este gen se va a hacer más frecuente. De ser recesivo, es decir, de que salte generaciones, este se va a ver reflejado con mayor frecuencia. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro?
¿Todo claro hasta aquí, chicos? Sí, doctora. Muy bien. Ahora sí, nos vamos a estudiar otro tipo de herencia. Ya terminamos con la herencia autosómica dominante, la herencia autosómica recesiva. Ahora nos toca hablar del tipo de dominancia incompleta. ¿Qué les dice a ustedes la palabra dominancia incompleta? ¿Qué es a media? Ya, tal vez sea medias, pero eh, bueno, sí, el fenotipo que se va a obtener producto de este cruzamiento va a ser intermedio entre ambos progenitores. Entonces, ¿qué nos dice la teoría con respecto a la dominancia incompleta? Nos menciona que existe el cruzamiento de dos padres, ¿ya? Los cuales tienen que ser sí o sí puros y dominantes, es decir, que la característica entre ellos tiene que ser sí o sí dominante. Van a dar como resultado hijos, los cuales van a tener fenotipo, como ya les mencioné, intermedio entre ambos progenitores. Aquí nosotros vemos una plantita denominada Diego de Noche, así se llama la planta, en la cual nosotros estudiamos este ejercicio. Si realizamos el cruzamiento de una planta de flor noche, es decir, una Diego de Noche que va a ser roja, y una planta Diego de Noche que va a ser blanca, también usamos la misma característica, pero con un pequeño apóstrofe. ¿Esto por qué? Porque ambos padres tienden a ser puros y con genes dominantes. No se olviden de eso. Dominancia incompleta quiere decir que los padres son puros y ambos tienen genes dominantes. ¿Qué sucederá, chicos? Díganme ustedes, ¿qué sucederá si yo mezclo esta planta Diego de Noche de flores blancas y la Diego de Noche de flores rojas? ¿Va a salir de los dos colores? Ya, ¿quién más tiene otra idea? Me van a disculpar, mi perrito está afuera. ¿Qué más, chicos? A ver, qué otra idea pueden tener de qué resultará en este tipo de herencia denominada dominancia incompleta? Se va a acabar el tiempo del Zoom, por favor, vuelven a ingresar, perdón, con el mismo enlace. Bueno, entonces ya tenemos ahí nuestros datos y nos vamos